Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Contrapunto. Les habla Emil Chireno y muchísimas gracias por estar con nosotros todos los domingos de manera fiel por aquí, por Supercanal 33. Todos tenemos un familiar, un amigo, una abuela, un abuelo envejeciente, de esas personas que tienen pues una etapa de la vida muy peculiar. Este programa que hemos preparado hoy es específicamente para la situación de las personas envejecientes en la República Dominicana. Gracias por tu introducción. Muy buenas tardes a ustedes, amigos, que cada semana sintonizan su programa Contrapunto. Como siempre, al tratar estos temas, nosotros buscamos responder algunas preguntas. En este caso, ¿cuál es la situación de las personas de la tercera edad en la República Dominicana? ¿Cuáles son sus derechos? ¿Cuáles son estas leyes destinadas exclusivamente a protegerlos? Todo esto y más lo veremos en el reportaje de nuestra sección Hechos, a continuación. En 1982, la Asamblea General de las Naciones Unidas convocó a la primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, en la cual se elaboró un informe con 62 puntos conocidos como el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento. La Asamblea hizo una convocatoria para que se llevaran a cabo acciones específicas en temas tales como la salud y la nutrición, la protección de los consumidores de mayor edad, la vivienda y el medio ambiente, la familia, el bienestar social, la seguridad de ingresos y de empleo, la educación y la compilación y el análisis de datos de investigaciones. En 1991, la Asamblea General adoptó los principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad, que enumeraban 18 derechos de las personas mayores relativas a la independencia, la participación social, la atención, la realización personal y la dignidad. En 1992, la Conferencia Internacional sobre el Envejecimiento se reunió para revisar el plan de acción y adoptó la Proclamación sobre el Envejecimiento. Siguiendo las recomendaciones de la conferencia, la Asamblea General de la ONU proclamó el año 1999 Año Internacional de las Personas de Edad. Y cada 1 de octubre se celebra el Día Internacional de las Personas de Edad. En el año 2002 se celebró en Madrid la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. Esta adoptó una declaración política y el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento de Madrid con el objetivo de diseñar una política internacional sobre el envejecimiento. El plan de acción abogaba por un cambio de actitud, de políticas y de prácticas a todos los niveles para aprovechar el enorme potencial de las personas mayores en el siglo XXI. Las recomendaciones de acción específicas del plan dan prioridad a las personas mayores y el desarrollo, la promoción de la salud y el bienestar en la vejez y la protección de un entorno propicio y de apoyo para estas personas. La persona mayor, según la Organización Mundial de la Salud, es a partir de los 65 años, que es cuando ya hay un proceso de envejecimiento más acelerado y esto lleva a una atención más especializada. Pero hoy en día hay un grupo de pacientes que inclusive a partir de los 50 años comienzan a visitar al geriatra. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a tratar las enfermedades cuando ya están, sino podemos hacer un trabajo de tipo preventivo en etapa un poco más joven de la vida, donde uno pueda trazar una serie de pautas para que el paciente envejezca de manera saludable. Nosotros hemos constatado que cuando tú creas las condiciones necesarias o aptas de seguridad, de atención, de clima inclusive, para que los adultos mayores se entretengan, se diviertan, interactúen con las personas, pues ellos lo hacen de la mil maneras, o sea, súper bien, y eso tiene beneficios muy importantes en su salud, tanto en su salud emocional como en su salud mental y en la forma en la que conviven con su familia, ¿no? Y entonces cuando tú le das a la sociedad, a las comunidades, las herramientas para trabajar con esas personas mayores, entonces te encuentras con que esas comunidades los van a acoger por una mayor cantidad de tiempo, ¿no? Porque ya llega un punto en que dependiendo de la condición física de la persona, pues llega a una condición en que sus niveles de dependencia se hacen insostenibles para la comunidad. Pero cuando la comunidad sabe cómo cuidar a un adulto mayor, sabe qué brindarle para que esa persona se sienta bien y esté en salud sobre todo, entonces la realidad cambia. Entonces ya no lo perciben tanto como una carga, sino como una compañía, como una parte elemental de la comunidad.
Retornamos de una breve pausa comercial. Gracias por estar con nosotros. Y ahora vamos a ver la segunda parte de esta entrega especial sobre la situación de las personas envejecientes en la República Dominicana. En el informe La Salud Mental y los Adultos Mayores de la Organización Mundial de la Salud, publicado en abril del 2016, se señala que la proporción de personas mayores está aumentando rápidamente en todo el mundo. Entre 2015 y 2050, dicha proporción casi se duplicará, pasando de 2 a 22%. En números absolutos, el aumento previsto es de 900 millones a 2.000 millones de personas mayores de 60 años. Los adultos mayores pueden sufrir problemas físicos y mentales que es preciso reconocer. Más de un 20% de las personas que pasan de los 60 años de edad sufren algún trastorno mental o neural, sin contar los que se manifiestan por cefalea, y el 6,6% de la discapacidad en ese grupo etario se atribuye a trastornos mentales y del sistema nervioso. Estos trastornos representan en la población anciana un 17,4% de los años vividos con discapacidad. La demencia y la depresión son los trastornos neuropsiquiátricos más comunes en ese grupo de edad. Según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, el mayor incremento en la edad promedio en la región se producirá entre los años 2000 y 2050, pasando de 28 a 40 años durante este período. La población de 60 años y más se triplicará en este mismo periodo, mientras que la población menor de 15 años pasará de más del 30% del total a menos del 20%. Como señala la CEPAL, estos cambios demográficos se están originando de manera más rápida que en Europa, continente tradicionalmente conocido por su alta tasa de envejecimiento, y surgen en un momento en el cual los países latinoamericanos aún no logran erradicar la pobreza y no cuentan con un desarrollo institucional suficiente, sobre todo en materia de protección social. La CEPAL indica que las causas de este proceso son el fuerte descenso de la fecundidad y el alza de la esperanza de vida, considerando esa transformación como un cambio sin precedentes en la historia de la región. Hay muchas situaciones de vulnerabilidad, sobre todo en pacientes que han envejecido con una serie de problemas de salud y que nosotros lo definimos como pacientes frágiles. ¿Cuáles son los pacientes frágiles? Son aquellos pacientes que, aunque todavía son válidos y son capaces de hacer las cosas por sí mismos, tienen una serie de características que lo pueden ayudar en un momento determinado a que se vuelvan dependientes de los demás. ¿Cuáles son estos estados de fragilidad? Los pacientes que tienen ya, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, que tienen hipertensión, que tienen diabetes, los pacientes que tienen riesgo de caídas, por ejemplo, pacientes que tienen problemas con el equilibrio, que tienen mucho riesgo de caerse con todas las complicaciones que esto trae. Otro grupo de pacientes frágiles son los pacientes ya muy mayores, cuando pasan de los 85 años, que es el propio envejecimiento quien ayuda a la vulnerabilidad. Y otro grupo vulnerable son los pacientes que viven solos. La soledad y las personas que viven sin familia, pues es de por sí un factor de vulnerabilidad importante. Las personas adultas mayores tienen diferentes situaciones de vulnerabilidad y creo que hay una muy principal que nos afecta a todos, el tema de la accesibilidad. La accesibilidad es un problema muy serio y eso dificulta o les dificulta a ellos estar inmersos dentro de la vida diaria. Las condiciones de transporte, nuestras aceras, nuestras calles no son amigables para las personas adultas mayores. Igual los accesos a diferentes, a la gran mayoría de las instituciones o de los lugares que uno visita no son amigables para las personas adultas mayores. Otros elementos, bueno, el mismo tema de salud, por ejemplo, el hecho de que en algunos centros los adultos mayores tengan que esperar más tiempo. Tú puedes esperar 3 horas por una consulta, pero un adulto mayor no puede esperar tanto porque le molesta estar tanto tiempo sentado, o necesita ingerir agua, o necesita un baño. Los baños no están hábiles para ellos poder usarlos. Entonces, lo que nosotros podemos resistir, ellos quizás no tanto, ¿ya? Y entonces eso pues les dificulta a ellos permanecer insertos en la sociedad de manera activa y con las condiciones de igualdad que ellos necesitarían para poder estar tanto como estamos tú y yo.
En la República Dominicana, la ley número 352/98 sobre protección de la persona envejeciente considera envejeciente a toda persona mayor de 65 años de edad o de menos que debido al proceso de envejecimiento experimenten cambios progresivos desde el punto de vista psicológico, biológico, social y material. Esta ley es una recopilación de los derechos de los adultos mayores basada en las resoluciones de la ONU y las iniciativas de la Unión Europea. La Constitución Dominicana en el artículo 57 establece que la familia, la sociedad y el Estado concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia. Lo que ratifica el artículo 3 de la Ley sobre Protección de la Persona Envejeciente, considerando que él y la envejeciente tienen derecho a permanecer en su núcleo familiar. Su familia deberá brindarle el cuidado necesario y procurará que su estadía sea la más placentera posible. Salvo casos calificados a juicio del Consejo, todo envejeciente tendrá derecho a permanecer conviviendo, según sea el caso, y por orden de prioridad, en el hogar de sus hijos o hijas. A falta de ellos, por ausencia o fallecimiento, la responsabilidad recaerá sobre sus nietos o nietas o sus hermanos o hermanas. Esta ley crea el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, CONAPE. Adscrito al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, esta entidad es responsable de diseñar las políticas nacionales a favor del adulto mayor, orientar a las entidades autorizadas a servir a este sector en la aplicación de estas políticas, además de la obligación de hacer cumplir la ley que lo organiza. Donde mejor está el paciente es en el hogar. Hay que hacer todos los esfuerzos posibles a nivel familiar por mantener el paciente en el hogar. ¿Por qué? Porque la familia es el soporte, no solamente económico del paciente envejeciente, es el soporte emocional. Cuando el paciente envejeciente está rodeado de su familia, de sus nietos, de sus hijos, y hay una buena armonía de convivencia, porque eso es importante también, pues generalmente el paciente envejece de mejor manera. Cuando el paciente está solo o está acompañado, pero igual que si estuviera solo, porque no hay una atención familiar adecuada, pues este es un paciente también que tiene mucho riesgo de complicaciones. Tenemos que tratarnos mejor. Tenemos que entender que no responden igual que una persona que quizás tenga menos edad, que quizás, porque no es seguro, ¿ya? O que tiene otras necesidades que quizás nosotros no tenemos. Entonces, hay que cambiar esa forma, eso es lo primero. Y lo segundo es poder proveerle de manera fácil, ágil, sin problema, lo básico, los elementos básicos que necesitan: alimentación, cuidado, diversión también, que a veces lo vemos como un extra, y no es un extra, es algo importante en la vida de la persona, que tenga una vida social activa. De hecho, eso se ha demostrado en estudios como una vida social activa, saludable, te disminuye la incidencia de enfermedades como Alzheimer, algún tipo de demencia, ¿no? Entonces, eso está comprobado, eso es parte vital para que una persona viva con bienestar. O sea, no solo comida, no solo salud, sino también preocuparse porque esa persona se sienta bien, se divierta, se entretenga y encuentre espacios de entretenimiento donde ellos puedan ser sin tener que evitar que son personas mayores ya. Según las cifras del 9º Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, el grupo poblacional que supera los 60 años de edad representa el 9.1% del total, es decir, casi 860,000 personas. Esta cifra seguirá ascendiendo, ya que, como indica la Oficina Nacional de Estadísticas, a partir del año 2030, alrededor de un 25% de la población estará sobre los 60 años de edad. En julio de 2011 se realizó el estudio El maltrato hacia las personas mayores en la República Dominicana, patrocinado por el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Este informe señala que el 91% de las personas adultas mayores son objeto de violencia emocional, de los cuales 29% son perpetrados por los hijos o hijas de las víctimas, un 32% de violencia física, 23.4% de negligencia, 14% de intento de agresión sexual y 11% de violencia sexual.
Las situaciones de maltrato son bastante frecuentes en nuestra sociedad, aunque uno no lo crea. Hay una situación importante que se da a nivel de cualquier nivel del estatus económico, o sea, no tiene que ser solamente en personas de un nivel económico u otro, y hay diferentes señales que nos llaman la atención cuando hay maltrato. Primero, una de las cosas que pueden llamar la atención son las marcas físicas. A nosotros nos han llegado pacientes que tienen, por ejemplo, huellas de quemadura de cigarrillo, que tienen cicatrices en lugares donde ellos no se pueden llegar, porque bueno, si es por ejemplo una cicatriz de un aruñazo en el brazo, pues eso mismo él se lo puede provocar, pero ¿cómo pasa si es en la espalda, si es en la región glútea? Entonces son huellas físicas que nos hablan de maltrato. La presencia de moretones también, de hematomas en lugares donde no deben estar, o múltiples hematomas. Pero también la parte emocional, cuando el paciente se muestra triste, se muestra que no conversa mucho delante del cuidador, que se ve temeroso, se ve ansioso, o sea que son diferentes situaciones que uno llama la atención, y es desgraciadamente bastante frecuente el maltrato en las personas mayores. En cuanto a políticas públicas, el Estado a través del Ministerio de Salud Pública y a su vez a través de la Dirección General de Protección a la Vejez, tiene la responsabilidad de la prestación de servicios vía los centros de atención a los adultos mayores, centros geriátricos, ya sean permanentes o diurnos, que funcionan con carácter público o sin fines de lucro. Dentro de estos programas, los adultos son beneficiados con atención médica, alimentación, actividades educativas y recreativas, con un total de 39 hogares de día y 32 hogares permanentes. El Ministerio de Salud también se encarga de los programas de apoyo y pago de los recursos humanos, médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadoras sociales, entre otros. En el caso de la Seguridad Social, mediante la Resolución 339-02 del Consejo Nacional de la Seguridad Social, están afiliados al Seguro Nacional de Salud hasta diciembre de 2013 426.071 envejecientes, de los cuales 374.631 están en el régimen subsidiado, 43.368 en el contributivo y en el plan de pensionados y jubilados, 8.072 adultos mayores de 65 años. En el mes de abril del 2014, el Consejo Nacional de la Seguridad Social autorizó al Seguro Nacional de Salud a que fueran afiliados todos los adultos mayores con 65 años o más de todo el país. Este proceso es dirigido por la Dirección General de Protección a la Vejez. También se coordina la residencia en la especialidad de geriatría, realizada en los hospitales José María Cabral y Báez de Santiago y el Vinicio Calventi de Santo Domingo Oeste. En la sección Opiniones, a continuación, hemos determinado que la pregunta clave a efectuarle a los invitados del día de hoy es: ¿cuáles son las mejoras que deben implementarse en materia de políticas públicas en beneficio de nuestros adultos mayores? Escuchemos sus respuestas. El primer reto es poder hacer que las necesidades de los adultos mayores sean vistas en todas las instancias, no solamente como un tema del CONAPE, sino como un tema que debe permear todas nuestras instituciones del Estado y todas nuestras políticas. Incluso en estos días se está revisando la ley de municipalidad y bueno, ahí la visión del adulto mayor, las necesidades del adulto mayor deben estar contempladas y deben de ser vistas, ¿no? No como un grupo solo vulnerable, sino como un grupo etario que tiene diversas necesidades, ¿no? Entonces, eso es como el principal reto, que el tema de los adultos mayores no sea solo de una persona, de una institución, no sea solo de salud pública, por ejemplo, que es quien tiene siempre la voz cantante en el tema, que es un tema que afecta al Ministerio de Trabajo, afecta al Ministerio de Mujer, Ministerio de Educación. Todos los ministerios tienen que intervenir en esta parte. Entonces, si partimos de ahí, podemos lograr que cada uno de estos ministerios en las políticas públicas que elaboren, entonces tengan esa visión de futuro, porque hay que decir que la adultez mayor es nuestro futuro. Entonces, si ellos logran integrar eso, vamos a poder entonces tener unas políticas públicas más efectivas en el tiempo. Eso es lo primero. Ya para la población actual, estamos carentes de una política pública. Tengo entendido que el CONAPE está trabajando en ello, según un reporte que ellos mismos nos han comentado. Están desarrollando ya esta política y también tengo entendido que están tomando en cuenta la voz de estos ministerios. Pero la idea es esa, que estas políticas públicas no se queden como que son políticas públicas del CONAPE. Tienen que
distribuirse, sería la palabra, por todos los elementos del Estado, por todos los elementos de la sociedad civil. Porque es que el adulto mayor es parte integral del núcleo de la familia, ya si está dentro o está fuera, en cualquier parte que esté. Entonces tenemos que hacerlo, formar parte. Porque si usted trabaja con niños, por ejemplo, en el caso de las organizaciones sin fines de lucro, hay adultos mayores que intervienen en la vida de ese niño. Y lo mismo si usted trabaja con las mujeres, si usted trabaja con el colectivo femenino, bueno, hay muchas adultas mayores que también tienen necesidades y que deben estar insertas dentro de sus demandas. Entonces es eso, es colectivizar el tema de la adultez mayor y poder abordarlo de una forma integral. En políticas públicas a favor del bienestar de los adultos mayores se han dado avances en el país, o sea, no podemos ser negativos porque realmente a nivel de lo que es atención primaria, en la creación de centros de día, hay un gran avance en el país, la atención que da CONAPE, como una de las organizaciones de asistencia al paciente maltratado y al paciente en riesgo, la creación de centros geriátricos para cuidado en pacientes ya terminales, pues se han dado algunos avances, pero nos queda mucho. Y sobre todo en poder lograr una política social donde haya una cobertura y una protección real al envejeciente. La mayor parte de nuestros envejecientes, no me atrevo a hablar de cifras ahora mismo porque no las tengo a la mano, no tienen una jubilación o una pensión cuando ya dejan de trabajar. Es muy poco el porciento de los pacientes que trabajen, ya sean en diferentes organizaciones bancarias, gubernamentales, etcétera, que se retiran con una pensión y con una pensión obviamente que sea funcional, porque si es una pensión mínima que no te cubre tus necesidades, pues realmente está muy limitado. Pero pienso que hay que dar grandes bases en ese sentido. Pienso que es importante crear la manera de que todas las personas mayores tengan acceso a la salud pública y a lugares donde puedan dársele cuidados adecuados cuando su familia no los puede cuidar en casa. Como siempre, damos la bienvenida en Contrapunto a esta sección de análisis. Hoy con un tema de alta sensibilidad para todos nosotros en la República Dominicana y creo que en general. La situación de los envejecientes en la República Dominicana. Para ello contamos con la presencia de la señora Diana Mejía, quien es encargada de políticas públicas del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, CONAPE. A mi derecha, bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. De igual forma, nos acompaña la señora Nancy de Vargas, quien es presidenta del patronato Hogar Divino, a mi izquierda. Bienvenida. Contamos además con la presencia de la señora Eusebia Rojas, de la Sociedad Dominicana de Ayuda al Envejeciente. Bienvenida. Gracias. Iniciamos con las preguntas. Claro, porque hay que aprovechar un panel como este. Así que me permito extender una primera pregunta. República Dominicana, como bien sabemos, es un país donde la población de envejecientes, si la comparamos con otros países del mundo, no es igual de alta. O sea, este es un país joven, a pesar de que hay una proporción importante de la población que es envejeciente y tiene unos derechos tutelados. ¿Cuáles creen ustedes que son, a nivel de política pública, los retos más importantes que enfrenta el Estado Dominicano para garantizar que los derechos de las personas envejecientes sean efectivamente tutelados? Sí, mira, nosotros actualmente la población adulta mayor es del 10% de la población del último censo 2010, que es con el que estamos trabajando, pero ya hay proyecciones de un 12% y demás que se van a concretizar. Pero ¿qué sucede? Uno de los principales retos que tiene el tema, aparte de que está el crecimiento demográfico de la población, es el tema de la ley del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente. Es una ley del 1998, aunque tiene un reglamento del 2004. La forma en que están los derechos, están todos los derechos consagrados, pero es una ley que no tiene régimen de consecuencias, no tiene sanciones, o sea, es difícil garantizar esos derechos sin una ley con régimen de consecuencias. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos una modificación a esta ley en el Congreso, la cual sí ya tiene temas de sanciones y no solo eso, sino que con un sistema nuevo de atención, que conlleva una atención integral y que garantice esos derechos.
porque está un poco más bien asistencialista, lo que era reflejado el envejeciente, del tema de la dádiva, de ayudar, de que no como un derecho, es un derecho. Entonces, ese es el cambio y tenemos ese reto, es un reto normativo, jurídico, como también el reto de la sensibilización y la concientización a la sociedad. O sea, cómo la sociedad asume el tema. Nosotros somos de lo que promovemos, que esto es una responsabilidad del Estado, de la familia y la comunidad. República Dominicana en la OEA promovió esa parte para la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual está en un proceso de firma y ratificación, pero se promueve eso, o sea, como una articulación entre el Estado, la familia y la comunidad, porque el Estado puede garantizarle un acceso, por ejemplo, a la parte económica, garantizarle que sus derechos, pero si no tiene el apoyo de los familiares, ese tema es complejo. ¿Qué tanto tiempo tiene esa ley en el Congreso? La ley tiene aproximadamente, creo, menos de un año, o sea, muy poco. ¿Es reciente? Sí, es una modificación reciente que está incluso sometida a un proceso de sociabilización con la sociedad civil, las instituciones pertinentes, o sea, está en un proceso. Y en esencia hay un régimen nuevo de consecuencias. Pero sí, o sea, exacto, la consecuencia, ¿no? Y también se regulan temas esencial, importante, que como el abandono, la violencia al adulto mayor. O sea, nosotros tenemos el tema de que el adulto mayor no tenía la cultura de no denunciar, es afectado normalmente por los familiares, temas de despojo de bienes, o sea, la mayoría de los casos tienen que ver con despojo de bienes y ese conflicto intrafamiliar, y él estaba acostumbrado a no denunciar porque entendía, bueno, es mi familia, es mi hijo, o sea, se le hace difícil, pero en el 2015 el presidente de la República, Danilo Medina, instruyó la creación de unidades especializadas en violencia en contra del adulto mayor. Esto conllevó un proceso de capacitación de los fiscales y habilitar una unidad que está coordinada por la magistrada Denisa Cruz de Derechos Humanos. Directamente de que se sientan que tienen ese organismo donde ellos puedan acudir y se maneja el tema de arbitraje, conciliación y acceso a la justicia. Y ya que hay pues una población importante que se encuentra ahora mismo en estado de abandono, como bien mencionaba, en mi experiencia hay muchos asilos aquí que proveen muchos servicios y muchas ONG, instituciones de sociedad civil que proveen muchos servicios importantes, y por eso quisiera escuchar un poco la opinión de doña Nancy de Vargas sobre los retos que enfrentan los envejecientes aquí en la República Dominicana. Muchas gracias, estamos muy agradecidos de la invitación que nos han hecho, precisamente para tratar el tema que nos ocupa a nosotros como instituciones, ¿verdad? Sin fines de lucro. Nosotros hemos venido observando, porque nuestra institución tiene ya 20 años de fundada, o sea, nosotros estamos desde el 1997 trabajando con lo que son los adultos mayores. Entonces, que cuando eso todavía ni siquiera existía la ley que se ha mencionado aquí, 398, pero era precisamente por la inquietud de ver que no había una base de protección para los adultos mayores, que después que ya se llega a esa etapa es un poco difícil poder desarrollar, ¿verdad?, las acciones y trabajar en favor de un sostenimiento de calidad. Entonces, nosotros trabajando y viendo cómo se ha ido desarrollando las bases para la ayuda a las personas mayores, hemos visto que se presentan realmente numerosos retos, sobre todo los recursos que se requieren para poder brindar el apoyo que necesita esta parte de la población. Una población que ha venido creciendo a través del tiempo, porque, por ejemplo, en los años 80, en los años 70, por ahí, la población envejeciente era apenas un 5 o un 6% de la población. Sin embargo, ya vamos ya por un 10 o un 12. O sea que amerita realmente una buena atención a este sector de la población. Sobre todo cuando cuando la parte que representa son personas vulnerables, que no cuentan con la ayuda. Doña Eusebia, hemos iniciado un poco hablando de las pretensiones de modificación a nivel legislativo, pero para poder comprender mejor cuáles son esos anhelos, si fuéramos a hacer un inventario rápido de cuál es la situación actual del envejeciente en la República Dominicana,
¿cuál sería según su punto de vista? Bueno, los envejecientes, lo que más ellos anhelan es tener una pensión. Eso es lo que ellos más anhelan. Porque cuando un envejeciente no dispone de nada, al mes, vamos a poner, está triste, principalmente está triste, porque son buenos los chelitos, quiero que sepas. Innecesarios. Innecesarios. A veces son pocos, pero más vale poco que Viene a dar nada. un espacio, Que nada, exacto. ¿verdad? Entonces ellos tienen sus chelitos y dicen, bueno, con esto yo voy a comprar esto y voy a comprar lo otro. Eso lo alegra. Eso los alegra porque es muy malo estar pidiendo a los hijos, mira que me hace falta esto, me hace falta lo otro. Ah, mamá, pero mire, es que no hay, porque yo tengo mi familia también y no me alcanza. Pero si tienen su pensioncita, con eso ellos compran sus alimentos, sus medicinas, su medicina, aparte de que se les proporcione también algunas medicinas por otro lado. ¿Tú ves? ¿Y qué pasa cuando los envejecientes no tienen esa pensión? No pertenecen a un régimen subsidiado, no tienen nada. ¿El Estado conoce a sus envejecientes? Bueno, ¿Está cumpliendo con algún tipo de responsabilidad? El Estado ayuda, porque mira que ese carne de Senasa subsidiado, ese mi hija es un palo. Mi esposo estaba interno el día pasado. Le hicieron 4 cateterismos y mi esposo tiene un seguro contributivo. Y a él le cobraban su dinero que tenían que cobrarle, pero a los subsidiados nada. Le cobraban, ¿sabe qué? En la clínica, el aparatito de afeitar. Y todos, por así es bueno. Claro, eso hay que verlo también desde la óptica de que el Estado tiene, y eso es algo que eventualmente irá pasando, pero tiene un compromiso que no es solamente limitado a la asistencia con un seguro médico, sino a la misma pensión que usted dice. O sea, en cualquier otro país del mundo, en los países desarrollados principalmente, usted se pasó su vida entera contribuyendo al fisco y pagando impuestos. Y usted tiene la garantía que así sea poco, pero usted va a tener una pensión en su vejez. Ese es un logro social muy importante de la pensión. Pero, y en economías no tan estructuradas como la nuestra, sujetas a un alto grado de informalidad. Por ejemplo, esta reforma, esta modificación a la ley, ¿contempla esos casos en los que una persona no ha tenido una vida económica útil pausada, no se ha incorporado quizás nunca a la economía formal? ¿Qué pasa con ese tipo de persona que no cotizó? Sí, actualmente está la ley, la 8701, que sí tiene contemplado pensiones solidarias por vejez, que no ha cotizado suficiente, y me imagino que esa es también la que se refiere la doña Eusebia. Y sí es un tema que se ha ido trabajando porque, como bien dijeron, hay limitaciones de recursos, pero sí es parte del programa de gobierno. O sea, tenemos que llevar un envejecimiento activo, productivo, participativo y protegido. Y de eso se trata. Que todos los derechos garantizados, como la pensión es un derecho, se ejecuten y se garanticen. Entonces, ¿qué hacemos? Pero también hay temas detrás. O sea, un envejeciente con una pensión le da el empoderamiento en la familia, permite que se quede en la familia, que no me lo saquen de la familia y me lo abandonen, pero también se puede tener el tema, y vamos, del abuso. Que el abuelito tiene el dinero, que dame el dinero, que le quitan la pensión. O sea, está todo un engranaje que nosotros vamos estudiando a través de diagnósticos, visitas médicas domiciliarias. Y nosotros tenemos un programa, el programa AMA, de acogida al adulto mayor, que esté en situación de abandono, ya sea en hogares, en hospitales, en las calles, porque me imagino que tienen conocimiento del tema del abandono en los hospitales, que lo dejan allí, que lo dejan... Ese tema, y el programa ha tenido mucho éxito, de 1.261 diagnosticados en la ciudad, pues ya hay 1.112 que están acogidos, y que resulta que esos 1.112 no necesitaban un asilo, porque más que institucionalización lo que queremos es la familia, y el 60% volvió con su familia, y era un tema de no poder mantener al adulto mayor en la casa porque era un alto costo, porque es muy elevado que la medicina. Entonces ahí viene el apoyo del Estado y dice, no, ok, espera, esto es lo que vamos a hacer, hay una intervención, que si es de salud, que si visitas médicas domiciliarias, todo ese tema con la juventud solidaria que va y le da el seguimiento. Entonces, ¿qué buscamos? En lo que se hace el trámite de las pensiones y el tema del proceso del decreto, es que tengan la garantía de acceder
aunque sea un programa social, o sea, una transferencia económica, por ejemplo, la tarjeta Solidaridad, que tiene el componente PROVE, de protección a envejecientes en pobreza extrema. Tenemos 225.000 envejecientes jefes de hogar con tarjeta Solidaridad, y también tenemos de esos 225.000, tenemos ya 83.333 con el componente adicional, porque como ustedes saben, la tarjeta Solidaridad es transferencia condicionada, pero el componente de envejeciente no es condicionado. Esto era adulto mayor, el CONAPE te evalúa y inmediatamente está en la condición de pobreza extrema, pues entonces califica y se le pone el monto adicional a la tarjeta. También el programa de transferencia económica al adulto mayor Te Ama del Consejo, que vino transferido por el decreto 8315, que fue un decreto en abril del 2015, mediante el cual se transfirieron todos los asilos, hogares de día y programas de la antigua Dirección de Protección a la Vejez del Ministerio de Salud Pública al CONAPE. Se pasa al CONAPE, es como una política de que todo debe estar centralizado, los programas en el Consejo, y no verlos desde el enfoque de salud, aunque sí tiene el eje de salud por ser un eje transversal, y el Consejo lo conforman varios ministerios e instituciones, entre ellos Salud Pública, quien lo preside. Entonces, ese tema, se pasan para allá todo eso, y ahí pasó ese programa de transferencia económica. Otro tipo de programa también, obviamente tenemos las pensiones, nosotros le canalizamos el tema de la validación, el levantamiento socioeconómico, el diagnóstico, y hacemos todos los expedientes para que proceder a las pensiones. Las prioridades de una sociedad, y esto no es una opinión personal mía, Schopenhauer hizo una frase muy famosa con esto, se ven más en los presupuestos que en los himnos, dicen por ahí. Entonces, hablemos un poco de la inversión pública en todos estos grandes programas que estamos escuchando que desarrolla el CONAPE. Más o menos en cuánto anda el gasto en el presupuesto de la Nación para los envejecientes y cómo gastamos eso. Sí, bueno, fíjate, el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, a raíz de ese decreto, tiene un presupuesto de 340 millones de pesos. Esos 340 millones de pesos pasaron tal cual a donde iba cada función de la Dirección de la Vejez para allá, que era el tema de los hogares, de los asilos, a la subvención que se le pasa mensual a los hogares y asilos, y también el personal de estos centros, personal sanitario y personal administrativo. También la ayuda económica que recién mencioné y todo ese tema. O sea, la inversión en sí todavía no tiene esa asignación. Claro, las ONG también tienen sus recursos aparte. O sea, en los 340 millones de pesos no están contemplados lo que reciben las ONG. En el CONAPE tenemos 34 ONG registradas y acreditadas. Porque el proceso es que tienen que estar registradas y acreditadas por el Consejo para optar por el presupuesto. Entonces, esto me parece que va a ascender a unos 64 millones de pesos entre los asilos, las ONG y los hogares de día que hay. Y como receptores de ese financiamiento que planteas, doña Nancy, Ajá. usted que es una de esas receptoras en el Patronato Hogar Divino, ¿cómo trabajan ustedes quizás con la diversificación de las fuentes de ingresos? Digo porque el Estado siempre está ahí y por lo que veo les apoya mucho, pero es importante crecer, ¿verdad? Y maximizar el impacto. ¿Cómo trabajan ustedes para identificar fuentes adicionales de financiamiento? No, de hecho, nosotros vivimos peleando, vamos a decir así, para poder incrementar los recursos, para poder hacer los programas, llevar a cabo los programas y los trabajos que queremos hacer con las poblaciones que trabajamos. Pero en realidad necesitamos mucho más recursos de los que recibimos. Y hacemos gestiones tanto a nivel privado, tratar de conseguir apoyo económico de entidades privadas, como también de otras entidades públicas, que nosotros, por ejemplo, ahí están los ayuntamientos, que pudieran darnos un buen apoyo económico, porque incluso eso está previsto en su legislación. Ellos tienen, por ejemplo, un 4% que deben dedicarlo a programas sociales, de género, equidad de género, adultos mayores y eso. Entonces, esas pudieran ser otras fuentes que nosotros pudiéramos recibir para poder desarrollar nuestros propios programas. Nosotros siempre queremos que a nosotros como instituciones que trabajamos en el ámbito social se nos dé la importancia que amerita, porque es el apoyo que puede recibir el gobierno directamente de toda la población. Porque
el CONAPE ha hecho un gran trabajo. Por ejemplo, todos los numeritos que nos están diciendo y todos los datos que nos están dando indican que han hecho una buena labor. Pero tal vez no es suficiente, no es tan suficiente. Con una población de 1 millón de envejecientes, llegarle a 1 millón de envejecientes, necesitan también ellos como Estado, deben necesitar un apoyo de nosotros que trabajamos individualmente en cada uno de los sectores o de las regiones que hemos tomado para trabajar el tema. Entonces, yo entiendo que necesitamos que se entienda que las ONG podemos ayudar a que el Estado haga un trabajo mucho más exitoso, sobre todo en este campo de los adultos. Aprovechando la intervención de doña Nancy, de ese 1 millón de envejecientes y esa partida presupuestaria que tenemos destinadas a través de los programas, ¿a cuántos estamos impactando realmente en la República Dominicana? Sí, fíjate, el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, que es una ley para todos los adultos mayores sin importar la condición, definitivamente aborda de distintas formas porque son diferentes los casos. 1 millón de envejecientes no son todos iguales, ¿verdad? Pero tenemos una priorización que es el tema de la pobreza extrema, que lo cual es un 40%, no solo, pero un 40% de ese 1 millón. Entonces, ese 40% es que estamos enfocados en erradicar esa situación. El 40% del millón. Del millón. Y ese 60%, ¿qué está pensando el Estado para poder mejorarles la calidad de vida? Bueno, ese 60% que tiene otras condiciones, estamos creando centros de atención integral que son ya otro tipo de centros, no es necesariamente el tema de residencias, no, sino centros que promuevan la intergeneracionalidad, la convivencia, el empoderamiento de la comunidad. También, porque es oferta-demanda. La demanda de ese 60% es quizás tener el tema, por ejemplo, los pensionados. Tenemos pensionados que ellos todavía se sienten activos y que quieren de algún modo u otro estar en el sistema. Entonces, ¿qué hace CONAPE? Bueno, tiene un programa de horas compensatorias donde personas pensionadas, con su sabiduría, su conocimiento, que han dado todo este tiempo, pues entonces acceden a una pasantía de trabajo que es la que queremos ampliar y llevarla a todas las instituciones. O sea, CONAPE la tiene implementada ya con algunos 100 adultos mayores que son pensionados y, bueno, algunos que no son pensionados y otros sí. Y acceden a eso. Entonces su actividad ahí inmediatamente cambia la vida de esa persona. Porque no quería quizás estar en su casa con la pensión nada más, estoy aquí en mi casa, no. Se sentía activa, formar parte. Entonces, según las necesidades ofertamos una oferta programática de esa población. O sea, hay distintos... Doña Eusebia, la dejamos fuera a usted con los chelitos ahorita. Quería yo escuchar su opinión. ¿Qué piensa usted de estas transferencias que hace el Estado? ¿Cómo lo ejecutamos desde la Asociación Dominicana de Ayuda al Envejeciente? Bueno, te diré que yo tengo 16 años trabajando en vivienda con los envejecientes. Y trabajaba en mi propio hogar porque no tenía un local y no encontraba la forma, como era que iba a conseguir un local. La casa estaba así apiñada, llena de trapos y cosas, y donaciones y cosas que yo solicitaba por ahí, porque no tenía subvención. Ya me están dando unos chelitos, como te digo, que son buenísimos. Va mejorando la cosa. Sí, va mejorando. Qué bueno, no qué son bueno. muchos, pero va mejorando, porque ya yo pude alquilar un local, cerquita de mi casa, porque estoy media enfermita de artritis y no puedo caminar mucho. Pero ya ahí estamos más acomodaditos, ya hicimos en estos días un operativo médico grandioso. Qué vocación de servicio más admirable la suya. En ese local, Hay que felicitarla. que hay que ser viejo. para Usted saber. inició en su hogar sin ningún tipo de programa y ahora ya tiene su Nada, local ya y poco a tengo poco. 16 años sin nadie pagarme un local ni nada, yo en mi casa. República Dominicana definitivamente necesita más personas envejecientes como Yo usted. en mi casa, mira, Mendoza y todos esos alrededores de por ahí, Mendoza, Los Solares, Viviana, todo el mundo, para la casa de doña Eusebia. Oh, Y una mira, ya líder. estamos en el callejón, ya estábamos en el callejón de la casa. Ahí era que nos reuníamos, porque ya no cabíamos dentro de la casa. Pero ya tenemos un localcito Qué grande. bonito. Y estamos, ya tú sabes, y cuando podemos comprarle sus raciones, se las compramos y paliamos la situación, porque no es fácil. En su experiencia, doña Eusebia, desde aquel entonces hasta ahora ha habido una evolución importante. Sí. ¿Y usted qué puede vaticinar? ¿Un progreso hacia el futuro? Progreso, mi hija, porque como yo estaba
estaba, ya tú sabes, pero ya estoy que le puedo donar sus raciones, con su leche, su café, su arroz, sus habichuelas, que le encanta que se la den cruda. ¿Cruda? Para yo cocinarla, porque yo le hacía un buffet precioso en Navidad, con donaciones, y siempre estaban así tristonas. ¿Y por qué usted es tan triste? Es que a usted no le gustaba cenar conmigo en Navidad. Decía, es que a nosotros nos gusta que nos la den cruda para cocinarla para todos allá. La paradoja del Egipto que El decíamos. sentido de la independencia Pues no se también, preocupen, de la ustedes van a estar autonomía. alegres ahora porque yo se la voy a dar Sí. cruda. Eso es una manifestación de la dignidad, como decíamos Y ahorita. cuando que se la es doy importante. cruda, sus raciones, Felices. se van felices para su casa a cocinar. Qué bonito, la verdad. Entonces ya yo estoy del otro lado, ¿sabes? Yo la felicito y ojalá que muchas más Sí, y personas quiero que su seguir trabajo... así, como dice Nancy, que nunca es mucho, Sí. pero si lo poco que uno consigue lo administra bien y sabe en lo que lo invierte y le da esa satisfacción a ellos de que puedan un día tomarse su café caliente por la mañana y su leche, uno se siente bien, porque eso es lo que a uno le gusta. O que se conviertan en otras doñas Eusebia en el futuro. El país Eso necesita espero mucho. eso espero yo. Muy bien. Que Que mucha sirva gente, de mira, con ejemplo, perdón, que ¿verdad? mucha gente me Claro. decían, A otras Inspira. manos. oye lo que me Inspira decían, muchísimo. que a usted no le pagan, que a usted no le pagan un sueldo. Digo yo, no, mi hijo, a mí no me pagan. ¿Y usted trabaja de balde? Digo yo, sí, mi Por hijo, trabajo vocación balde. de servicio. ¿Y cómo? Digo, porque me gusta servir. Eso hay que tenerlo dentro, porque me gusta servir. Qué bueno. Claro. La felicitamos mucho, como también el trabajo de todos los miembros de esta mesa, Muy que especialmente creo de que está lleno de dignidad, de vocación, de servicio y de humanidad. Sí, no, yo le felicito, especialmente el trabajo de todas y espero que desde la óptica pública siga aumentando la cobertura y el gasto y desde la óptica de las ONG sigan los ejemplos de inspiración y el trabajo de servicio que ustedes nos han demostrado. Felicidades y gracias. de verdad que sí. Continuamos con Contrapunto. Gracias por estar con nosotros en esta interesante entrega de Contrapunto. Pero como todas las cosas buenas, Marjorie, tienen su final, pues hemos Así llegado es. a nuestra parte final. Así que no podemos irnos sin recordarles que pueden enviarnos sus sugerencias, críticas, comentarios y sugerencias también de temas a nuestras cuentas de redes sociales, @contrapunto.rd, en Twitter, en Facebook, en Instagram, y también pueden ver esta entrega y otras entregas anteriores en nuestro canal de YouTube, @contrapunto.rd. Hoy, como adultos jóvenes, hemos hablado sobre los envejecientes o las personas de la tercera edad en la República Dominicana, de una alta sensibilidad para todos, Claro. porque puede tocarnos por orden natural en el día de mañana o porque se agoten nuestras fuerzas antes del umbral de los 65 años, que esperemos que no sea así. Ojalá que no. Es el deseo de nosotros que hayan aprovechado todo este contenido, que estén actualizados en cuanto al tema que tratamos, como cada semana. Les invitamos a que continúen con nosotros semanas tras semanas y que compartan sus impresiones, sus comentarios, como ya ha invitado Emil, a través de nuestros canales habilitados de redes sociales. La invitación es para la próxima semana, domingo, de 6 a 7 y lunes 10 de la noche. Por Hasta la Supercanal próxima semana. 33. Así es.